Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a platicar el día de hoy del tema de flexocompresión. En general primero para cualquier tipo de sección o pensando en un material elástico, y después lo vamos a orientar a flexocompresión ya en columnas de concreto reforzado. Para ello me voy a permitir dar un pequeño repaso de lo que en general es el fenómeno o la interacción que guardan la flexión y la compresión en un elemento tipo columna, por ejemplo, en donde recordemos pues el concepto de flexocompresión viene de una parte que está dada por la compresión, una carga P, por ejemplo, aplicada en una columna. Recordemos que esto nos genera esfuerzos axiales de compresión. Recordemos también que estos esfuerzos acostumbramos designarlos como sigma A. Y bueno, si por otra parte, el esfuerzo sigma A, recordemos que lo calculamos con la relación entre la fuerza axial aplicada, P, entre el área de la sección transversal. Si por otro lado a este fenómeno de la compresión le sumamos el efecto de la flexión, pensemos por ejemplo en la misma columna, pero que ahora le aplicamos un momento. Bueno, recordemos que este efecto de flexión nos genera a su vez esfuerzos por flexión que tienen aproximadamente esta variación lineal, en donde hay una zona con esfuerzos a compresión y una zona con esfuerzos a tensión. Este esfuerzo lo calculábamos en mecánica de sólidos con la ecuación sigma B, m por c entre inercia. Y bueno, si sumamos los dos efectos, pues ya lo que tendríamos sería algo como esto, un tema de interacción entre la carga P y el momento m aplicados al mismo tiempo. El eje neutro ya no necesariamente está al centro de la sección de la columna, de hecho generalmente se traslada, porque dependiendo de la interacción entre carga axial y momento, pues ya tenemos la presencia de una variación diferente de esfuerzos. Aquí tendríamos un esfuerzo que le podemos llamar sigma 1 y acá tendríamos un esfuerzo que le podríamos llamar sigma 2, en donde la única diferencia entre los dos pues es el signo del efecto del momento. Esto es un sigma 1 que sería igual a sigma A más sigma B, y un sigma 2 que sería igual a sigma A menos sigma B. Ahora, generalmente nos importa el efecto acumulado del esfuerzo axial por compresión más el esfuerzo a compresión debido a la flexión, y muy comúnmente expresamos esta suma acumulada como P entre A más M por C entre I, y esta suma la relacionamos con un esfuerzo que llamamos permisible, que representa como el esfuerzo límite que por ningún motivo debiera ser rebasado en el diseño, ¿no? Y entonces, a partir de esta ecuación, es una ecuación de interacción entre la carga axial y el momento, en diseños elásticos se han empleado algunas gráficas, algunas tablas, algunas gráficas principalmente que se llaman diagramas de interacción, en donde podemos ver cómo es que interactúan la carga con el momento. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Un pequeño ejemplo. Pensemos en una columna elástica. Si es una columna elástica, bueno, pues hablaremos de que es un material elástico infinito. Pensemos en una sección muy simple, cuadrada, de 30 centímetros de lado, por cada lado. Si nos damos cuenta, aquí habrá que tomar en cuenta el área. El área de la sección pues simplemente es 30 al cuadrado.
y esto nos da igual a 900 centímetros cuadrados. La inercia de la sección para aplicarla en la ecuación del esfuerzo por flexión, base por altura al cubo sobre 12, en este caso sería 30 a la cuarta entre 12, que nos resulta 67.500 centímetros cuartos. La distancia C, recordemos que la distancia C es la distancia desde el eje neutro hasta las fibras extremas. Puede haber una C1, una C2, inclusive esto se da mucho en secciones asimétricas. Y en este caso, para una sección simétrica como esta, la C pues simplemente es igual a 15 centímetros. Y bueno, si nos interesara, por ejemplo, determinar el valor de la carga axial máxima, tomando en cuenta un esfuerzo permisible, digamos de 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que este fuera nuestro esfuerzo límite, el permisible, para esta ecuación de interacción. Entonces, bueno, si quisiéramos obtener el valor de la carga axial máxima que esta columna podría soportar, a partir de esta ecuación, si nos damos cuenta, aquí esta ecuación suma dos contribuciones, la carga axial y el momento. Para que P máxima se pueda dar, pues entonces esta otra contribución, para que esta contribución sea máxima, esta otra contribución tiene que ser 0, lo cual implica que el momento tiene que ser igual a 0. Y entonces P máximo pues va a ser igual simplemente al producto del área por el esfuerzo permisible. Esto es igual a 900 por 40 y esto nos da 36.000 kilogramos de carga axial. Quiere decir que para esta columna, con este esfuerzo permisible, la carga axial máxima son 36.000 kilogramos. Ahora, si nos interesara, por otro lado, determinar el valor del momento máximo que esta columna puede soportar, otra vez regresamos a la ecuación de interacción. Para que esta contribución sea máxima, esta tiene que hacerse 0, lo cual implica que para que el momento máximo se dé, la carga axial debe ser 0. Y entonces la ecuación de momento máximo toma la forma de esfuerzo permisible por inercia entre C. Y bueno, a partir de esto, si sustituimos los términos, por 67.500 entre la C que dijimos que vale 15, esto nos va a dar algo así como 180.000 kilogramos por centímetro. Es más común el término de las kilogramos por metro. Si lo dividimos entre 100 nos va a quedar aquí 1800 kilogramos por metro. Este es pues el valor máximo que puede soportar esta columna, para lo cual la carga P tiene que ser igual a 0. Pero también nos podrían interesar valores intermedios de la interacción, por ejemplo, no para una carga axial máxima de 36.000, pero sí, por ejemplo, para una carga axial de 30.000. Y nos interesaría saber, para esa carga axial máxima, o para esa carga axial, cuál es el momento simultáneo que la columna puede soportar. Y entonces yo puedo despejar de esta ecuación de interacción el valor de m, y el valor de m me va a quedar igual a inercia entre C por esfuerzo permisible menos P entre A. Y con esta ecuación yo poder modificar valores de P y yo encontrar el momento asociado que de forma simultánea puede ser soportado por esta columna que yo estoy trabajando. En este ejemplo, por ejemplo, yo tendría inercia, que son 67.500, entre la C, que son 15, por el esfuerzo permisible, que es 40, menos la carga P que yo estoy buscando involucrar en este análisis, 30.000, entre el área, que son 900. Y aquí este momento me resulta igual a 30.000 kilogramos por centímetro. Si lo divido entre 100, 300 kilogramos por metro. Quiere decir que si mi carga axial presente en la columna fuera de 30.000 kilogramos, el máximo valor del momento que yo podría soportar de manera simultánea serían 300. Algún otro valor, por ejemplo, P igual a 10.000 kilogramos. Vuelvo a utilizar la fórmula, momento es igual a 67.500 entre 15 por 40 menos, en este caso la carga axial sería 10.000,
entre el área 900. Y esto me resulta en un valor de momento de 130.000 kilogramos por centímetro, igual a 1.300 kilogramos por metro. Vemos aquí que cuando la carga axial ya es menor, esto es 10.000 kilos, ya el momento simultáneo que se puede soportar es un poco mayor. Y entonces esto me permite construir lo que se conoce como diagramas de interacción, carga axial, que yo voy a colocar en el eje de las Y, contra momento, que es lo que yo voy a colocar en el eje de las X. Aquí, por ejemplo, yo podría ubicar los valores máximos, el valor de P máximo, 36.000 para el momento 0, quiere decir que viene aquí, 36.000. Y momento 0. Y también puedo localizar el valor del momento máximo, que es 1.800 kilogramos metro, para P igual a 0, quiere decir que viene aquí sobre el eje, 1.800. Y bueno, yo podría trazar una línea, voy a tratar de trazarla aquí para que me quede lo más recta posible. Una línea recta, bueno, aquí me sale un poco, voy a poner aquí el 1.800. Y con esta línea recta, ¿por qué recta? Pues porque mi interacción es lineal. Yo podría también ubicar los demás puntos que yo acabo de calcular. Por ejemplo, el de 30.000 me quedaría más o menos como por aquí así. 30.000. Ahí está 30.000. Y el valor del momento sería el de 300 kilogramos metro. Si yo también ubico el valor de 10.000, me quedaría por aquí así. Y el valor del momento asociado sería 1.300, que es este de acá. Y entonces, cualquier otro punto que yo quiera calcular de la interacción para otros valores de carga axial, pues van a caer aquí, sobre esta línea, que yo a esta línea le voy a llamar curva de falla. ¿Por qué curva de falla? Pues porque me representa el límite para las combinaciones carga axial y momento que se puedan considerar como seguras. Por ejemplo, si yo en algún análisis estructural de mi columna detecto que tengo combinaciones carga axial, por ejemplo, alguna columna, la que sea, yo tengo alguna columna en mi análisis y yo encuentro que esta columna tiene algunas combinaciones de carga axial y de momento, de acuerdo con el análisis, y esas combinaciones caen por dentro de mi curva de falla, o sea, yo las combinaciones carga axial y momento que yo pueda incluir caen por dentro de mi curva de falla, yo pudiera decir que estas combinaciones son combinaciones seguras. Esto es, combinaciones que mi columna, esta que yo estoy trabajando acá, pueden soportar sin ningún problema. Pero, si yo de este mismo análisis se encontrara que hay combinaciones carga axial y momento que caen por fuera, o sea que estas combinaciones vienen por acá afuera, por fuera de mi curva de falla, entonces yo podría decir que estas serían combinaciones no seguras. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta columna que yo estoy diseñando ahora no puede soportar estas demandas de resistencia o demandas de flexo-compresión o demandas de combinaciones carga axial y momento que están acá, porque se salen de mi curva de falla. ¿Yo qué tendría que hacer? Pues quizás aumentar el tamaño de esta columna para que mi curva de falla se mueva, se desplace y que ya pueda cubrir a las combinaciones no seguras. Ahora, esto, por ejemplo, también nos permite reflexionar en temas de eficiencia. Por ejemplo, si yo tengo una columna
para la cual mis combinaciones o mi demanda de resistencia de combinaciones del análisis genera combinaciones que están por acá, muy en la zona interior del diagrama de interacción, pues eso significa que mi columna está muy sobrada. O sea, si yo ando por aquí, entonces quiere decir que mi columna está sobrada. Es mucha columna para lo que yo necesito resistir, ¿no? En el diseño generalmente se busca que las combinaciones caigan justo sobre las curvas de falla, ¿no? Son como las combinaciones más eficientes. Inclusive se pueden salir un poquito de la curva de falla. ¿Qué tanto? Pues no sé, un 1%, 2%, 5%, eso ya dependerá de cada diseñador. Pero estas combinaciones que caen sobre la curva de falla, podemos decir que son las que nos hacen pensar que la columna es eficiente. Si las combinaciones del análisis, las demandas de resistencia, carga axial y momento caen sobre la curva de falla, podemos decir que nuestra columna es eficiente. Y este es pues un diagrama, le llamamos diagrama de interacción. Carga axial contra momento. ¿Por qué interacción? Pues porque nos muestra cómo interactúan la carga axial y el momento. Y en estos casos de columnas elásticas, a mayor carga axial, menos momento se puede tolerar. A menor carga axial, más momento se puede tolerar. Ahora, este cuadrante del diagrama, pues, nos ejemplifica el caso de un momento en esta dirección, por ejemplo, en el que estamos aquí plasmando. Si quisiéramos también revisar el momento en la otra dirección, hacia acá, pues entonces hablaríamos de extender nuestro diagrama a esta parte. Al lado negativo del momento, simplemente por el hecho de que el momento va en la otra dirección. Y si generalizamos más nuestro diagrama y no nada más tomamos en cuenta cargas de compresión, sino también cargas de tensión contra este elemento, de tensión, pues entonces tenemos que cubrir o aprovechar la parte inferior del diagrama de interacción. Y entonces ya tenemos aquí pues un rombo, ¿no?, completo, en donde podemos tomar en cuenta momentos en las dos direcciones y cargas axiales tanto de compresión como de tensión. En este tipo de diagramas de interacción, en general, la compresión se maneja como positiva, la compresión es positiva y la tensión se maneja como negativa. De hecho, por ejemplo, si este diagrama, si lo hacemos todavía más general, visto en planta nuestra columna, y decimos que estos son los momentos en dirección X, pero también pudiera haber momentos en la otra dirección ortogonal, en dirección Y, pues entonces este sería como el diagrama de momentos en X, y luego habría que pensar en sacar de aquí de la hoja o del pizarrón un eje en 3 dimensiones para trazar el momento en dirección Y. Y entonces ya se nos vuelve un tema en el que acá tendríamos que establecer un valor de momento máximo, acá un valor de momento mínimo, y entonces estos diagramas en el otro plano ortogonal nos quedarían más o menos así. Y ya se vuelven 2 diagramas ortogonales, uno para los momentos en X y otro para los momentos en Y. Y luego, si queremos pensar en la posibilidad de que haya momentos en más direcciones, pues entonces ya pues tendríamos que pensar en más planos para los diagramas, y esto ya se nos une más o menos así, y esto ya se convierte como en un diamante, ¿no? Y ya no hablamos nada más de una curva de falla, ya hablaríamos de una superficie de falla, que es como en general en los diseños actuales de las estructuras se toma en cuenta. Ya los diagramas de interacción no son planos, ya son como unas esferas o como unas cebollas que ya envuelven una superficie en 3 dimensiones.
Esto es, pues, en cuanto a una columna elástica. Ahora, ¿cómo es la interacción en una columna de concreto reforzado? Voy a permitirme quitar aquí esta hoja para continuar con la que está abajo. Y bueno, en los diagramas de interacción P sub n, M sub n en columnas de concreto reforzado, realmente no son lineales como en este caso de la columna elástica, sino que son más o menos de esta forma. En el eje de las X colocamos el aumento nominal, en el eje de las Y colocamos la carga axial nominal y tenemos esta geometría. Los puntos más importantes de este tipo de diagramas a resaltar, todos son importantes, pero a resaltar el punto de capacidad máxima que le vamos a llamar P sub 0 a compresión, capacidad máxima a compresión. Recordemos que las compresiones serán positivas y las tensiones negativas. Y el punto de tensión máxima le vamos a llamar T sub 0. Y luego tenemos aquí este punto en donde tenemos el momento máximo que representa, ahorita lo explicamos, el punto correspondiente a la falla balanceada de la sección de la columna. Y la carga axial correspondiente corresponderá a la carga axial nominal balanceada. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que de este punto de carga axial hacia arriba tendremos solamente fallas a compresión en la sección. Y de este punto hacia abajo tendremos fallas a tensión. Recordemos que la falla balanceada pues es el límite entre una falla a compresión y una falla a tensión. Aquí está la falla balanceada, que si recuerdan ustedes, la característica más importante de la falla balanceada es que al mismo tiempo o de manera simultánea se presenta la deformación de aplastamiento en el concreto, que en el diseño generalmente se maneja como 003, y la deformación de fluencia en el acero, que es epsilon y. Ahí está. Este sería el perfil de deformaciones tipo de una falla balanceada. La profundidad del eje neutro sería C sub B por aquello de balanceado. Ahora, si este punto representa la falla balanceada y cualquier otro punto acá arriba del diagrama ya involucra fallas a compresión, esto significa que en cualquier otro punto acá arriba, cualquiera, el diagrama o el perfil de deformaciones será de tal manera que se presenta la deformación máxima del concreto, pero en el acero ya no se presenta la fluencia. O sea, tenemos perfiles de deformaciones en el acero, en el más alejado de la fibra extrema compresión, con deformaciones menores a epsilon y, inclusive por acá se presenta el caso en el que toda la sección está en compresión. Así es más o menos el perfil de deformaciones en esta zona. Y por otro lado, para cargas axiales menores a la falla balanceada, a la que provoca la falla balanceada, acá los perfiles de deformaciones serán tales que tenemos la deformación del concreto máxima y deformaciones del acero más alejado, que son mayores a la de fluencia, e inclusive que pueden ser mucho mayores, ¿no? O sea, pueden ser perfiles de deformación de este tipo, con deformaciones del acero más alejado mucho mayores al de fluencia. En general, este es el diagrama de interacción en las columnas.
lleva todo un procedimiento para construirlos. Les menciono rápidamente las cargas axiales P sub 0 y T sub 0 tienen que ver con suposiciones de esfuerzos o de perfiles de esfuerzos, sobre todo la del P sub 0, un perfil de esfuerzo de aproximadamente 0.002 homogéneo, tanto para el concreto como el acero, de hecho es para toda la sección, a partir de considerar que las curvas tanto del acero como del concreto más o menos tienen sus valores máximos al 0.02. Esto para el P sub 0, y para el T sub 0 pues es lo mismo, pero nada más en tensión. En el siguiente video vamos a ver cómo se construye este diagrama de interacción y hacemos un ejercicio. Gracias.